Esta palabra, esta alabanza, te habla tu pastor y profeta, Liliana Leonor Ariza Salamanca, Iglesia Jesucristo el Ancla, una iglesia enamorada, una iglesia apasionada para colaborar y estar en el servicio del reino de los cielos. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos regalas, porque Dios es más grande, porque Cristo es poder y sabiduría de Dios. Por eso cada vez que entramos dejamos este espacio al dueño del altar y que mengüe yo mientras Él crece en mí, y que la palabra que hoy sea depositada, sea pasada bajo ese fuego de su amor refinado para edificar las almas para Cristo. Amén. Hay una palabra que el Señor me da, y es que nosotros tenemos que aprender a saber extender la vara hacia esa palabra que es miel, que es dulce, que limpia, que edifica, que nos sostiene, y es la palabra de Dios. Y es un mandato divino, y es un decreto, es una orden, es un estatuto, que todos los días tenemos que leer esta palabra, pero no solamente leerla como para leerla y cumplir con la lectura, no. Es pedirle al Señor que nos demuestre sus tesoros
secretos, porque queremos un corazón que sea como el de Dios. Y solo lo podemos alcanzar cuando tenemos una relación íntima con el Señor, no esperando que alguien nos mire o que yo busco, que tengo. Porque dice en 1 Corintios 1, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el discípulo, el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea que tú y yo estamos metidos en un mundo universal, soberano, y una puerta que está abierta solo a aquellos que para el mundo es locura. El mundo ve, el mundo tiene sus estructuras, ellos dicen, bueno, vamos a clasificar los que no saben, los que sí saben, los que son más inteligentes, los que son así, pero el mundo no nos ve así. Dios nos quiere que nos llenemos de su sabiduría y su conocimiento y su inteligencia para ser sabios conforme a la sabiduría de Dios. Amén. Pero esto es para el que cree. Y es muy claro, 1 Corintios capítulo 1, a partir del versículo 18. Esta sabiduría del Evangelio, esto que yo predico, el Cristo que yo predico, al mundo no le es fácil, pero tú estamos allí para pasar por un lugar, decirle a alguien de él, para que un día, cuando estemos en la presencia del Señor, estemos en ese juicio santo, y diga, ya pasó este predico. Es más, tú encontraste en el camino, te puse hasta tratados, puse personas y ejemplos de lo que no deberías hacer. Te envié palabras por la televisión, por el internet, por todas partes, no quisiste escuchar. Preferiste la sabiduría del mundo, pero dijo el Señor, que es tanta la sabiduría del mundo, que el mundo no sabe qué hacer con la sabiduría y se está destruyendo. Pero aquellos que pertenecemos al Evangelio, aquellos que estamos en la sabiduría de Dios, por eso se dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso envió a nuestro Señor Jesucristo a predicarnos, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, acuérdate de Efesios 1, esto es para los llamados, dice el Señor, los que me diste no se van a perder y todos abogan por el lado del Padre por lo que le dio. Amén. Pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Amén. Y está hablando entonces el versículo 27, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea que la sabiduría, este altar que está aquí, pueden haber muchas personas. Acuérdate que Pablo fue sacado de mucha sabiduría de hombre que enloqueció. ¿Por qué? Porque mataron al mismo Dios, al mismo que Dios mandó a salvar. El mundo no tiene esa percepción. Y entonces tú y yo como predicadores estamos aquí diciéndole, enderezar tu camino, arrepiéntete, Maranata, porque Cristo viene. Y te van a mirar, pero es que yo conozco, yo predico, yo ayudo, yo hago algo y yo hago esto. Pero el corazón, el negocio aquí de Dios formó el corazón de cada uno, y por eso como Él lo formó, saben la condición de cada uno. Oye, Señor, guarda tu corazón. Y donde están tus negocios, si no están en la salvación hablando del Señor, si tú tienes riqueza, si tú ni siquiera llevas a una persona a Cristo, mirad bien tus caminos, porque Jehová le dijo a todos ellos, lindo que se ven sus casas, pero Dios no está ahí. Y todo lo que hacen, ¿qué dice? Arreglar tu casa, enderezar tu camino. Y todo lo que Dios envió fue para decirle, mira cómo estamos, enderezar tu camino. Jesucristo, dijo Juan el Bautista, dijo, allanar el camino para venir al Señor. Llegó el Señor y dijo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero esto no lo va a entender el mundo, entonces no podemos nosotros como necios confrontar con el mundo. Pablo predicaba
y avanzaba porque no se iba a pelear con aquello que estaba enseguecido. Amén. Y si Cristo no vive en ti, por eso dice que todo mengue yo, dijo Pablo, dijo Juan, pero que crezca Cristo porque Él es sobre todo. Jesucristo es nombre sobre todo nombre. No hay nombre. Esta tierra tiene una firma, un sello universal celestial, y Él la pagó a precio de sangre, y a la tierra le pertenece. Pero tú y yo tenemos que tener que saber que dice que cómo está el mundo, cómo están las naciones, tanta sabiduría, hablan de paz, pero de corazón no tiene a Dios. Con la boca hablan de Dios y con el corazón y la mente están pensando matar, robar, están pensando acabar con naciones. Por eso hay maldiciones en la tierra, porque de lo que se riega en la tierra, eso es una libación. Pues tenemos que saber hablar, pues tenemos que tratar de que nuestros hijos aprendan a hablar. Aún de lo que se dice con la boca, tenemos que tener cuidado. Para todo es esto, para mí también. Amén. Por eso le pedimos al Señor que hoy, como colaboradores de ese Cristo crucificado, porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Qué pasó en Babel? ¿Qué pasó en Babel? Pensaban ser más sabios que Dios, más llegar hasta Dios y hablar que podían alcanzar, y Dios le mandó el manto de la confusión. Por eso el mundo tiene ese manto de Babel. De ahí viene Babilonia, confusión. Por eso tú y yo, cuando estamos en Cristo, se va ese manto de la confusión, porque comenzamos a entender que no es como el hombre ve, ni como le dijo el Señor, es el corazón. ¿Y qué es lo que ha perdido en este mundo? Se ha perdido el corazón, se ha perdido la verdadera búsqueda del Señor. Esto aquí, por la gente puede hablarme a mí de Biblia y hablarme de sí, pero sus acciones hablan. Salmo 1 dice que hay mesas de justos y mesas de malos. Así arranca un primer cántico de los salmos, que son cánticos. Y entonces el Señor nos va dando un entendimiento que nadie es perfecto, que si no tenemos al Señor en nuestro corazón y no hacemos de Cristo, no recibimos esa puerta que está abierta para nosotros, podemos hacer todo con nuestras fuerzas y pensar que todo está bien. Pero hay personas, como dicen, que es débil, puede avergonzar a los sabios. Eso lo va a usar Dios. Amén. Dios no mira ni grande ni pequeño. Dios mira un corazón dispuesto que ha preparado. Dios hizo los corazones y los conoce cada uno de ellos. Amén. Amén. Por eso cuando tú y yo somos llamados, dice, y de lo vil del mundo y lo menospreciable escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es la sabiduría del hombre sabio. Serán tartamudos, no sabrán hablar, no entenderán, pero llevan el poder de Dios, llevan el cetro, la vara de Dios. Aún hay personas que Dios ha llamado, que ha unido, pero han perdido y torcido el derecho, porque les ha agradado el mundo, como le dijo Acán a Josué. Josué fue el único hijo. Dios le dijo, vas a ganar todas las batallas, pero estaba perdiendo una, había perdido hombres. Pero dijo, no, Dios me dijo que iba a ganar todas las batallas. Aquí algo no está bien. Algo no está bien. Porque estaban recogiendo botines de victoria, estaban poseyendo la tierra, la conquista. Hasta que uno dijo, me gustó lo que vi. El mundo te va a mostrar que es lindo y te va a agradar lo que ves con tus ojos. Pero hay una orden de Dios. Cuando hay una orden de Dios, tus ojos tienen que estar puestos en lo que Dios dijo, en la promesa. Ni a la derecha ni a la izquierda. Y José se tiró ante el Señor. Josué, en el capítulo, creo que estamos en el capítulo 7. Un momentito. Déjame buscarlo. Amén. Porque el Señor está dando la palabra y tengo que ser. Amén. Entonces, dicen aquí, algo está pasando, Padre. Se tira y se llovió y se quebrantó. Y Dios le dijo, quebrantaron el pacto. Pero Señor, por uno que quebrantó el pacto, una casa que quebrantó el pacto, Dios iba a matar a todos. Y por eso Dios necesita una iglesia intercesora, para que avise a tiempo. Amén. Amén. Es tan glorioso seguir toda una obediencia a Dios, que a mí también, hermano, a mí también me llaman. Cuando me llaman me ajustan. Porque no somos perfectos.
Pero también sabemos que cuando Dios llama y escoge y te unge, hay un propósito de hablar verdad. Amén. Dios no te llamó a ti para hacer plata. Dios no te llamó a ti para hacerlo. Nos pertenece todos los tesoros. ¿No es que Cristo nos dio la victoria? Todo lo que esté aquí nos pertenece. Tú y yo estamos aquí para que esos recursos, esas bendiciones sean extendidas a la familia por medio del Evangelio y conozcan al Dios Altísimo. Amén. Entonces dice, ese pecado entró ahí en esa conquista. Amén. Pero no es oculto. ¿Por qué no es oculto? Porque se dio que estaban perdiendo la batalla. Pero había un hombre que sabía ir a Dios y dice que se rompió Josué en el capítulo 7, versículo 6. Entonces cuando lo dejáis estaban matando a hombres de él. Amén. Eso hizo que se desmolezaba el corazón del pueblo, que se bajara el ánimo. A veces cuando alguien Dios está ayudando, cuando una casa está bendecida, cuando la iglesia de Cristo está siendo bendecida y alguien comienza a fallar, sea un ministro, sacerdote o alguien de su casa, que tiene su casa bendecida, pero le agrada lo que hay en lo que Dios dijo, no lo tomes. Pero ¿qué fue lo primero que hace el hombre? ¿Qué va a ser lo primero de Satanás? Jehová le reprenda, le va a poner el ojo en lo que le gusta y le agrada. Pero yo estoy bien, yo estoy con el pueblo, estoy con Dios, soy de Dios. Pero cuando Dios dice algo, no es nada. Así tú veas una mina de oro, así tú veas las perfecciones, tú veas todo perfecto, dice, pero estoy perdiendo la guerra. Entonces ahí tú tienes que ir al Señor. Tienes que hacer como hizo Josué en el capítulo 7. Amén. Dios te está buscando. Hay algo que no está bien y Dios se enoja. Tienes un manto de confusión. Amén. Por esa confusión casi muere la semilla de Dios, un pueblo completo. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová antes de caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y dijo, Señor, oh Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Entonces comenzó a decir, ¿por qué hiciste eso? ¿No hubieras dejado entonces el otro lado? Ay, ¿qué diré, Señor, yo a Israel? Ya que Israel ha vuelto la espalda ante, o sea, se habían dado la espalda a su enemigo. Quiere decir que salieron huyendo. Y es una vergüenza para él como capitán de ese ejército. Y a veces ese capitán puede estar bien, pero de alguien en el ejército, uno que esté mal, puede avergonzar a toda una nación, a todo un pueblo. Por eso, hermano, tenemos que orar y tener que hacer que donde esté lo oculto salga la luz, para que sea avergonzado, porque el pecado cuando sale a vergüenza, entonces se elimina toda ira de Dios y comienza el Señor a decirte dónde estás. Pero a veces ese pecado que tú haces puede hacer daño a los tuyos. Tú tienes que, por eso Dios siempre levantará columna. Aquel que se levante por su casa, que se levante a pelear, aunque vea, dice, yo sé que Dios, mi Redentor vive del pueblo, me levantará. Entonces comienza a decir, y Dios le dice, pues levántate, porque Dios sabía que no era él. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema y están hurtados, han mentido y aún guardado siempre sus enseres. ¿Tú sabes por qué pereció Raquel? Porque cuando iban de salida, iban a la conquista. Abraham no sabía, pero Raquel llevaba los ídolos de su padre debajo. Por eso cuando tú vas a la conquista, la promesa de Dios, tienes que dejar todo ídolo, todo pensamiento. Y tienes que pararte sobre esa cobija y esa sombra bajo las alas de Dios Altísimo. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Entonces, él le dijo, fue, pero no era Israel completo, era una persona. Pero Dios lo tomó como por todo, porque dice, pero esto lo hicieron, no podrán hacer frente mientras haya pecado. No podremos hacerle frente al enemigo. Algo, cualquier pecado. Aún hay maldiciones y mantos de alguien, que palabras que se han dicho, cosas que han pasado, cosas que has tomado, estructuras que has tomado, pensamientos que has tomado, de mantos de confusión y que te agradan. Pero hoy vamos a hablar de eso. Amén. Y entonces dice, y lo han guardado entre sus cosas. Hay que buscar en tu corazón, en tu mente, que tu Espíritu Santo te muestre qué hay, para que salga de tu casa. El corazón es la casa de Dios. El corazón. Porque ese corazón es para habitar Dios con su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. Amén.
Entonces dice aquí que él le dijo y le dice, levántate y santifica. Le dio al hombre, al líder, a ese hombre que se había esforzado, que amaba a Dios. Y le dijo, levántate, le da la orden, santifica al pueblo y dice, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti. O sea que ya había dicho, que Dios ya había dicho, él fue a hablar. Y Dios saca lo que está oculto, hermano, así lo metan, donde lo metan, lo sacan. Así lo metan debajo de la tierra. ¿Sabe qué le pasó a Raquel? Raquel no pudo llegar a ver en el pueblo, porque una palabra de Abraham, sin darse cuenta que había hecho, la condenó. Y él no deshabilitó esa maldición. Porque pensaba que toda su casa estaba bien, que nadie se iba a llevar de todo porque llevaban el todo suficiente al Dios omnipotente. Pero Raquel había metido ídolos. Yo no sé qué ídolos del pasado, qué te agrada de algo cuando de donde Dios te sacó no puedes volver. Cuando Dios te dijo, vas de conquista, no tomes dioses ajenos. Agrádate en el todo suficiente, agrada al Dios y deleítate en Él y cree en su palabra y haz lo que Él ha dicho. Amén. A veces nuestra carne nos quiere hacer obligar a volver allá. Pero todo lo que sea del mundo y te agrade, hoy se rompa en el nombre de Jesús. Aún a mí. Quiero que no se le agrade a Dios, que hoy se corte y se rompa en el nombre de Jesús. Porque somos llamados a victoria. Y cuando Dios nos llama es porque ya nos ha dado preparado tierra, victoria. O sea, todo eso que en el camino puede mostrar, como le mostró Satanás, Jehová le reprenda al Señor Jesús. Jesús le dijo en su desierto, como estaba, escrito está, a Dios, a tu Dios servirás y solo amarás a tu Dios, solo a Dios amarás y solo a Él servirás. Eso está en el capítulo 6, que es más claro de todos los capítulos, y es el capítulo que más citó Jesús desde Deuteronomio. Amén. Y por eso Jesús vino a mostrarnos al Padre. Escrito está. Por eso cuando hablamos de la sabiduría del hombre, pero había alguien que había tomado y dijo, ya Dios dijo, aquí hay algo que no es de mí. Y entonces dijo, anatema hay en medio de Israel. No puedes hacer frente a tu enemigo hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Dios sabía todo. Pero esto fue un ejemplo para que tú y yo no añoremos lo del mundo, no ansiemos ni veamos como el mundo. Porque ese manto era, acuérdate lo que hizo con Bartimeo. Lo sacó de su linaje, lo llevó a la orilla del camino y lo volvió como nada. Un manto lleno de polvo a la orilla del camino. Acuérdate, Saqueo, que prefirió servir a Roma y se hizo aborrecible y tuvo que volver y subir para limpiar y volver a casa. El hijo pródigo. Amén. Todo lo que te saque de tu heredad, que es la que pidió Cristo y nos ha dado, y está sellada, hay victoria, no podemos salirnos de esa cobertura. Porque todo el manto de afuera te lleva a muerte, te quita todo, te roba todo, te cambia tu pensamiento, hablas como el mundo y es identificable para el pueblo de Dios. Y como cuando Dios quiere hacer algo contigo, Dios lo arregla. Si es de regresar, regresa, y si no, Dios lo quita y lo corta y se lo lleva. Amén. Entonces dijo el Señor, ponme las tribus allí, y comenzó a darle las órdenes a Josué, y Josué era obediente. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. O sea que iba a haber juicio. Dice el Señor que él sabe, por muy sabio del hombre, aunque esconde el pecado y el mundo, ate y quiera atar familias del reino de Dios. Dios sabe dónde está el pecado. A Dios no le oculta porque Dios conoce el corazón de todos. Pues tenemos que hablar del Señor, porque Dios quiere que le busquemos y le amemos. Por eso Dios no va a amar un altar con dos dioses. Por eso quedaron en el desierto. Amén. Amén. Porque quebrantaron el pacto. Y quien quebranta el pacto con Dios, quien no cumple los estatutos, los mandamientos, capítulo 6 de Deuteronomio, leámoslo. Porque Dios nos saca de esclavitud para no volver. ¿Y qué era ese manto que estaba? Estaba volviendo la esclavitud, estaba volviendo a perder. Estaban perdiendo la batalla. ¿Por qué? Porque alguien del pueblo murieron personas del pueblo, de tribus, por un deseo y un pecado de uno, por un anhelo de alguien. Amén. Entonces hizo sacar a todas las casas y fue tomado acá, y dice, y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada toda la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi,
e hizo acercar a su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Amén. Entonces, como Dios dice, hermanos, cuando ya se trata de muerte, ya la cosa es, sabiendo tú que está muriendo gente, y tú no confiesas tu pecado, que estás matando tu casa, tu familia, porque este pecado está matando la casa, de la casa, de las tribus, su familia, por un pecado de uno. Y uno se levantó, intercedió y Dios le dijo, hay un pecado. Amén. Entonces dice, José dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Dios, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me descubras. Mira cómo le habló. Mira cómo es la forma de tratar Josué a su pueblo. Les hablaba con amor. Porque un líder sabía tratar a su pueblo. Independiente que si era un líder, que era un guerrero, tenía que tener una cara de león, tenía que tener un hombre de espada y de lanza. Y que era un guerrero preparado en el desierto, que salió de Egipto y no le dudaba en saltar hombres con su lanza. Porque él venía guerreando para conquistar una promesa, no solamente para él, para su pueblo. Y como líder daba un ejemplo del buen trato, pero también sabía que había que tomar decisiones. Amén. Y acá respondió José, dijo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues bien, de los despojos, mira dónde cogió, mira lo que le agradó de los despojos. Y hay personas, tú no sabes que el